¿Qué tal? Buenas noches. Estamos aquí iniciando transmisiones Facebook Live este martes 22 de mayo. Muchas gracias por estar con nosotros. Espero que se hayan resguardado de la torrencial lluvia que cayó de improviso en esta ciudad. Tenemos una primavera muy lluviosa en la Ciudad de México, desde granizadas como la que cayó el domingo del día del debate, hasta la tromba de hoy que provocó el cierre temporal del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y bueno, pues demostró lo mal hecha que está la estación o la terminal que hizo el gobierno de Vicente Fox, que bueno, se convirtió en una cascada. ¿Verdad que sí, Anastasia? Aquí Anastasia me está reclamando que es pura corrupción en las obras del aeropuerto. Muchas gracias a los que se están sumando desde la tierra del Peje, desde Tabasco, desde Guadalajara, desde varias partes de la Ciudad de México. Jesús Duval, aquí Anastasia que quiere salir, les va a mandar un saludo a todos. Anastasia, que es la gata pitagórica, nos da besitos a todos. Buenas noches, muchas gracias. ¿Qué tenemos el día de hoy? Pues el día de hoy fue muy intenso, no solamente por las actividades de cada una de las campañas y de los candidatos después del debate de hace 2 días, el segundo debate de Tijuana, pues dejó a muchos con un sinsabor de que no se hubiera analizado realmente la política exterior y las relaciones con Estados Unidos. A otros les dejó un buen sabor de boca en el sentido de respuestas rápidas por parte de López Obrador, un estate quieto a Ricardo Anaya. Para los anayistas, pues bueno, ellos siempre dicen que Anaya gana en todos los debates porque es un gran prestidigitador verbal. Y en el caso de Meade, pues están ahora con esta nueva adquisición del señor Carlos Alarraqui, el que hundió o terminó de hundir a Roberto Madrazo en el 2006, pues yo no sé qué vaya a pasar con José Antonio Meade. Por lo pronto, el día de hoy, la candidata a senadora de Morena, Nestora Salgado, tal como lo había anunciado en su cuenta de Twitter, le respondió a José Antonio Meade, lo retó a presentar pruebas, a disculparse, o de lo contrario ella entregará una demanda o presentará una demanda por daño moral y por difamaciones en el caso de lo que todos vimos en el debate. Abiertamente la acusa de secuestradora cuando ya en la revista Proceso, en documentales, en entrevistas múltiples, Nestora Salgado ha señalado y ha explicado, sobre todo después de casi 3 años de estar encarcelada y varios meses de tener que estar en una casa de seguridad en la Ciudad de México, que nunca se le pudo demostrar que haya secuestrado a ninguna menor, que todo fue una confabulación y una venganza política del actual candidato a diputado federal del PRI y ex alcalde de Olinalá Guerrero, Eusebio González Rodríguez, con el apoyo del entonces gobernador Ángel Aguirre y del presidente Enrique Peña Nieto. Aquí tenemos una parte del audio de lo que dijo el día de hoy Nestora Salgado en su conferencia de prensa en el Centro de Comunicación Social CENCOS. Vamos a escucharlo y aprovecho también para mandarle un abrazo y un saludo a todos los que nos están y a todas las amigas y amigos que nos están siguiendo. Y como dice Isabel Aranglú, es terrible revictimizar a Nestora Salgado. Y también legitima un acto de violencia en mi contra. Eso ya queda legitimizado. Lo pongo en su conciencia de cada muerte y asesinato de aquí en adelante. Y asimismo pedimos su renuncia inmediatamente y una disculpa pública a los pueblos que sí merecen, que sí tienen dignidad, no una gente vana como él. Bueno, no. Y también legitima. Esto fue lo que un fragmento de la extensa conferencia de prensa de Nestora Salgado el día de hoy en la Ciudad de México a las 12 del día en CENCOS, bueno, casi a la 1 de la tarde fue,
respondiéndole a este acto vil, no dudo en llamarlo una vileza, por parte de José Antonio Meade y de su equipo de campaña, siguiéndolo Aurelio Nuño, siguiéndolo José Antonio Javier Lozano. Curiosamente que el vocero Copela Socuello de José Antonio Meade como que le ha bajado a su intemperancia en las redes, ya a lo mejor está molesto porque pues ya lo desplazó este señor Carlos Alarraqui y sus recomendaciones que como vemos van en contra incluso de una resolución de la ONU de una comisión sobre detenciones arbitrarias que señaló que Nestora Salgado fue detenida de manera arbitraria, sin orden de aprehensión, por elementos del Ejército y de la Marina, y que además pasó casi 3 años en la cárcel sin que se pudiera comprobar esta acusación en su contra. Una cosa curiosa, si ustedes recuerdan, José Antonio Meade, cuando está en el debate, lee un documento donde está supuestamente la acusación o las acusaciones que le hacen a Nestora Salgado. ¿Por qué no leyó completamente el expediente José Antonio Meade? ¿Por qué no leyó la parte de la defensa de Nestora Salgado? ¿Por qué no leyó la parte en donde se dice que el alcalde, el entonces alcalde priista de Olinalá Guerrero y actual candidato priista a diputado federal, les pagó a las mamás 20,000 pesos, o les ofreció pagarles 20,000 pesos, más una serie de becas y otras cosas, para que acusaran a Nestora Salgado, que entonces era la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá Guerrero? Es no solamente vil, es absolutamente mañoso y criticable de alguien que supuestamente estudió Derecho en la UNAM, como es el caso de José Antonio Meade, que solo sesgue o lea una de las partes con fines propagandísticos. Esto creo que es lo más grave de lo que ocurrió en el segundo debate, y esta es la respuesta de Nestora Salgado. Por supuesto, tiene todo el derecho ella de responsabilizar a José Antonio Meade de lo que le suceda, porque no es ninguna novedad, ni es ningún secreto que en Guerrero la violencia política está desatada. Es la entidad que más candidatos, aspirantes a candidatos ha tenido con atentados. Han asesinado a 13 personas en este año, en lo que va de este año, y 13 personas de un total de 43, 44 personas asesinadas en esta campaña electoral por grupos no identificados, grupos que pueden ser del crimen organizado o no. Pues es demasiado alto el número y demasiada tensión. Esta es una responsabilidad del señor José Antonio Meade, estar alentando la violencia y la polarización de esta manera. Y como dicen, bueno, que presente la demanda Nestora, pero no es, ya basta. Es importante puntualizar y subrayar que no se vale la revictimización, y mucho menos desde la posición de candidato oficial. No es un asunto menor, no es un tema anecdótico, como pudo haber sido anecdótica la muestra de la cartera de Andrés Manuel López Obrador, o el saquito este que presentó Anaya, o los abrazos del Bronco. Este asunto es muy delicado porque se está jugando la vida, no solamente de Nestora, de mucha gente que la ha apoyado y que la está apoyando en Guerrero, y de otros candidatos. Tan solo el día de hoy, martes, ahí está pasando el camotero. El día de hoy, en Silao, Guanajuato, hubo otro atentado durante el mitin de una candidata del Partido Verde. Mataron a un hombre, no se sabe por qué o de qué razón. Y ahorita que estamos en el tema de la violencia, no podemos pasar por alto lo que sucedió el día de ayer en Guadalajara. Una balacera, una serie de actos delictivos que se presumen estaban orientados hacia atentar contra la vida del exfiscal Luis Carlos Nájera. Luis Carlos Nájera fue fiscal de Jalisco en los primeros años del gobierno de Aristóteles Sandoval. El día de hoy, en varias columnas periodísticas, en especial una de Salvador García Soto de El Universal, se relata
que el entonces procurador Jesús Murillo Caram le pidió y exigió al gobernador Aristóteles Sandoval que renunciara o removiera al exfiscal Nájera porque tenía vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación. Bueno, ya vimos, se removió al exfiscal y el cártel Jalisco de Nueva Generación no solamente no disminuyó su importancia, su presencia y su letalidad en Jalisco, sino que ya hasta se fragmentó. Las versiones que hay desde Jalisco y que me han hecho llegar algunos reporteros y algunos compañeros de Jalisco es que lo que está sucediendo es una escisión o una pugna entre dos grupos, uno supuestamente comandado por el Mencho, Nemesio, que es el jefe del cártel Jalisco Nueva Generación, y que curiosamente, como sucedió durante toda la época desde Felipe Calderón, no ha sido detenido, siempre se les escapa, no lo localizan. Vaya, yo creo que hasta el camotero lo podría localizar de manera más rápida. Pero bueno, este Mencho o Nemesio está en disputa con otro grupo que dirige a alguien apodado el Cholo y que evidentemente están generando muchas disputas y nerviosismo entre los propios policías municipales de Jalisco y las policías estatales. No podemos olvidar que en Jalisco este fin de gobierno de Aristóteles Sandoval está generando una violencia generalizada, casos terribles como la desaparición de los 3 estudiantes de cine que han querido prácticamente opacar con el expediente fueron asesinados y disueltos en ácido. Y otra casualidad y otra coincidencia que creo que vale la pena subrayar, ¿no se les hace curioso o digno de llamar la atención que así como sucedió después del primer debate que dieron a conocer la Fiscalía, que dio a conocer la Fiscalía de Jalisco, que habían encontrado los restos, no sé qué restos porque no han hecho un examen de ADN de lo que encontraron para acreditar esta versión, a los 3 estudiantes que se perdieron o fueron señalados como desaparecidos desde el 19 de marzo. Y un día después del primer debate dan a conocer esta información que generó una oleada de protestas y de indignación entre la ciudadanía de Jalisco y fuera del territorio de Jalisco. Y un día después también del segundo debate presidencial en Tijuana, se desata esta balacera en Guadalajara y lo que dice hoy el gobernador me resultó bastante lamentable. Dice, hicieron la violencia para distraer la atención de lo que estaban haciendo en otras partes del estado. Bueno, si le creemos a Aristóteles Sandoval, entonces tendríamos que pensar en el cártel Jalisco Nueva Generación como una especie de Disneylandia con disparos y balas. No, lo que hay es una disputa de poder, lo que hay es una lucha entre grupos coludidos con el crimen organizado desde las posiciones políticas. Y lo que estamos viendo en Jalisco es una anticipación del nerviosismo en la cleptocracia, en esos grupos que están unidos y fraguados con el crimen organizado y con los cárteles para desestabilizar y para meter ruido. Es terriblemente delicado lo que está sucediendo en Jalisco y por eso creo que vale la pena mencionarlo. Y como me dicen aquí, el gobierno de Aristóteles Sandoval ha tenido un gran fracaso en materia de seguridad pública. Los índices de violencia han repuntado de una manera muy preocupante en Jalisco y la ciudadanía ya no se queda callada, es decir, no se quedan como espectadores de un distractor. No, señor Aristóteles Sandoval, la narcocleptocracia no es Disneylandia, es algo que tiene que ver con la responsabilidad del gobierno federal y también de su gobierno en estos episodios. Y es lamentabilísimo lo que está sucediendo porque Jalisco es una de las entidades más importantes y por supuesto Guadalajara una de las sociedades más participativas electoralmente en estas circunstancias. Y ya por último, no quiero dejar pasar esta transmisión de Facebook Live para subrayar el hecho
de que el ex fiscal especializado para delitos electorales, ex titular de la FEPADE, Santiago Nieto Castillo, haya anunciado hoy, junto con Marcelo Ebrard, o al lado de Marcelo Ebrard, que se suma a la campaña de Andrés Manuel López Obrador. Estamos hablando del fiscal que fue corrido de la peor manera por el PRI y por el gobierno de Enrique Peña Nieto, justo cuando estaba investigando y avanzando sobre los sobornos de Odebrecht a Emilio Lozoya. Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, es el principal, pero no el único, es el principal implicado en la trama de corrupción de sobornos de Odebrecht. Y el fiscal o el titular de la FEPADE en ese momento, Santiago Nieto Castillo, lanzó una investigación en materia electoral porque los sobornos de Odebrecht se comenzaron a entregar en el 2012, cuando Enrique Peña Nieto era candidato presidencial del PRI y cuando Emilio Lozoya era el responsable de asuntos internacionales de la campaña de Enrique Peña Nieto. Y no solo eso, también estaba investigando y armando varios expedientes sobre la trama de la llamada Operación Zafiro. La Operación Zafiro es el nombre clave que se le dio a la triangulación de fondos de la Secretaría de Hacienda en la época de Luis Videgaray, en el 2016, para desviar recursos públicos a las campañas electorales priistas, con los gobernadores priistas, como fue César Duarte, como fue Roberto Borge, como fue Javier Duarte y otros más. Este es el equipaje de secretos y de expedientes que Santiago Nieto Castillo tiene en su poder, y por supuesto el expertise de Santiago Nieto Castillo como fiscal, aunque haya durado muy poco, no llegó a durar más de 2 años y medio, es muy importante para la defensa del voto, para la detección de los delitos electorales y para que no nos quedemos cruzados de brazos. Es decir, me disculparán, pero este arroz no se ha cocido. El asunto es muy delicado y todavía hay que estar muy pendientes de las estrategias y tácticas me dice que Santiago Nieto es una buena adhesión al equipo de AMLO, yo así lo pienso también. Las tácticas de fraude están en operación y una de estas es precisamente sembrar violencia. En fin, les agradezco mucho su atención, sus comentarios, qué bueno que nos están se están conectando desde ciudades desde ciudades que están en California, desde varias entidades del país, y como dicen, hay que vencer a las ratas, pero con sentido de civilidad y muy convencidos de que el voto ciudadano hay que defenderlo a lo que dé y como dé. En fin, muchas gracias, buenas noches, nos estaremos viendo pues mañana miércoles otra vez empatamos los días de la transmisión de Facebook Live. Un abrazo, muchas gracias.